aquí dándole a la flechita, se lo mandas a un amigo, a algún familiar, a alguien que conozcas. Dame un par de likes porque eso me ayuda con el algoritmo a llegar a más personas. Y te agradezco que hayas pasado por aquí a que me veas el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del tema que está pasando. Son acontecimientos, como diría Walter Martínez, en pleno desarrollo. ¿Okay? Nos vamos a Europa del Este, nos vamos a la región de Rusia, la frontera oriental con Ucrania, ¿okay? A elaborar, a descubrir un poco qué es lo que ocurre, no sin antes hacer un breve repaso sobre cuáles son los roles de las sanciones que han pasado el día de hoy, ¿no? Quiero darle a todos la bienvenida, ¿okay? Mi nombre es Alberto Zambrano, soy médico, tengo un podcast, el podcast de Alberto Zambrano, donde sea que tú consumas tus podcasts. En YouTube estoy, también patreon.com/Alberto Zambrano es la casa y el hogar de mis podcasts, donde por menos de lo que te cuesta un café al mes, puedes suscribirte, dejarme una suscripción allí y yo a cambio te dejo unos contenidos exclusivos solo para ti. Puedes formar parte de mi comunidad, me ayudas a hacer acopio para mis programas, me ayudas a mejorarlos, me ayudas a comprar el software, me ayudas a conseguir licencias de software y materiales para poder mejorar los videos complementarios en versión premium que después coloco en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, que también está aquí, y lo puedes encontrar en la descripción de mi perfil, aquí en TikTok. ¿Ok? De igual manera, quiero invitarte a que me sigas. Si no me sigues en TikTok, sígueme aquí en TikTok, comparte mis videos, puedes descargarlos, puedes compartirlos con tus amigos, con tu familia. Y bueno, nos vemos en esta red. ¿Okay? Bueno, para comenzar, vamos a empezar hablando de qué es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Vamos a revisar cuál es el rol y la eficacia de las sanciones, ¿okay? que ocurrió en Rusia. Entonces vamos a evaluar un poco más lo que son el tema de las sanciones. ¿Okay? Tengo aquí mi guión. Menos de un mes luego de menos de un mes de que Joe Biden llegara a la presidencia, a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden le impuso sanciones a Myanmar, ¿okay? Y también buscó ahorita ponerle sanciones a Rusia, le impuso un paquete de sanciones bastante fuertes a Rusia, buscó también imponérselas luego de encerrar al líder opositor ruso Alexander Navalny, ¿no? Y en ese contexto pensamos que sería también buscó acomodar o ablandar o no ser tan enfático imponiéndolas a Venezuela, el tema de las sanciones. Pero yo pienso que es útil considerar qué son las sanciones. Vamos a hablar de qué es una sanción. Pues muchas veces en Venezuela escuchamos que la crisis económica en Venezuela se debe en parte a las sanciones. O qué ocurre con las sanciones, cuál es el mito de las sanciones, ¿okay? ¿Qué goles tienen las sanciones? ¿Qué metas tienen las sanciones? Bienvenidos sean todos, por favor, compartan este video, ¿okay? ¿Qué metas tienen las sanciones? Suscríbanse a mi TikTok, suscríbanse a mi canal de YouTube, si también pueden, patreon.com/Alberto Zambrano. Y también vamos a hablar, ¿okay? ¿Cuáles van a ser las sanciones que se le imponen a los estados? ¿Y cuáles son las sanciones que se imponen a los ciudadanos en comparación a aquellas que se imponen a los que no son estados, ¿okay? A los actores no estatales, como los grupos terroristas, ¿okay? Y cómo estas tienen distintas consideraciones entre sí, ¿okay? Ahora, ¿qué es una sanción? Bueno, de una manera muy sencilla, las sanciones son una serie de penas, ¿okay? De multas, de sanciones, ¿okay? Aplicadas por una o más naciones o más países contra otro, ¿okay? Las sanciones tienden a ser más que todo económicas por naturaleza, pero también pueden ser políticas, pueden ser sociales y otras formas de castigo. O sea, las sanciones son castigos, ¿ok? Como les dije, pueden ser políticas, pueden ser sociales y principalmente son económicas. Y aunque el uso amplio y bien difundido de las sanciones como las conocemos despegó en el siglo XX, posteriormente y en particular posterior y luego de la Segunda Guerra Mundial
Hay muchos ejemplos que podemos tomar de la antigüedad, ¿ok? Las sanciones generalmente incluyen límites al comercio, ¿ok? En áreas económicas bastante generales, como el sector energético, ¿ok? Perdón. Las sanciones impiden comerciar en el sector energético, también impiden la adquisición de ciertos bienes, como las armas y el sector de la defensa, pero también los servicios, como ciertos productos financieros, como lo hemos visto y nos ha tocado verlo aquí en Venezuela. ¿Okay? También incluyen la congelación de activos, la restricción de viajes, las expulsiones de los diplomáticos y los boicots a las reuniones internacionales como las Olimpiadas. ¿Okay? Los presidentes en Estados Unidos tienen la autoridad de implementar sanciones de forma unilateral, ¿okay? Y con frecuencia lo hacen de una forma bastante expedita. Lo que es más, las sanciones le dan a los Estados Unidos de Norteamérica unos medios únicos, ¿okay? Para acudir a opciones que pueden hacer muy poco o mucho para darle a los presidentes una forma de concretar acción que sea más obligatoria que la diplomacia, pero menos costosa que el conflicto. Por aquí me dicen que creen que los ucranianos deberían de rendirse. Bueno, para eso están las guerras, para ser peleadas. Buenas noches a todos los presentes. Por favor, si ya se suscribieron al canal, por favor suscríbanse. Si no lo han hecho, pasen por allá en YouTube. Está el enlace para que se suscriban y por favor lo hacen, ¿no? Me perdonan que ando un poquito ronco, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los roles de las sanciones? En su forma más clásica, ¿ok? Las sanciones son una herramienta coercitiva que obliga a una determinada entidad a que se comporte de una manera determinada, ¿ok? Las sanciones generalmente buscan cambiar un comportamiento o una actividad, como por ejemplo hacer que un país retire sus tropas de un área en disputa, como por ejemplo que Rusia se salga de Ucrania, ¿ok? En otras ocasiones, un país que pone sanciones puede buscar que hayan cambios de mayor envergadura, como las que le pone Estados Unidos a Venezuela, buscando que haya mayor democracia en Venezuela, ¿ok? O las que haya en Cuba, ¿okay? Buscando que haya democracia en Cuba, o las que se buscan en Siria, buscando de que haya democracia en Siria, o cosas por el estilo, ¿no? En esa forma bastante básica, las sanciones ofrecen al menos la oportunidad de evaluar su eficacia, ¿no? Y aunque siempre va a ser un reto separar cuáles son las sanciones de otras medidas de coerción que hayan podido alterar los comportamientos de los estados y de los países, por lo menos es teóricamente posible identificar si un comportamiento cambió. ¿Qué pasó en nuestra experiencia venezolana cuando nuestro país, digo nosotros como país, se nos sometió a un paquete de sanciones? Los venezolanos no podíamos acceder ya desde antes a una serie de cosas, como banca y negocios, gracias al control cambiario que impusieron los chavistas. Pero se nos hizo mucho más difícil, ¿okay? Porque al acceder al sistema bancario internacional era un red flag automáticamente si nosotros nos íbamos fuera del país, ¿okay? Entonces eso es una consecuencia que no nos impusieron a cada uno de nosotros, pero es algo que es algo con lo cual los venezolanos tienen que vivir, ¿okay? A consecuencia del mal comportamiento de sus gobernantes, ¿okay? Entonces y es complicado porque el problema con las sanciones es que, lejos de la demagogia electorera de los chavistas y los opositores de decir que son criminales, ¿cómo te afectan a ti directamente las sanciones? Bueno, las sanciones te afectan en que, por ejemplo, no puedes acceder a la banca. Yo, que soy médico, no podía irme para un congreso, ¿okay? O puedo ver un congreso en línea porque las charlas estaban bloqueadas y tenía que acudir a un VPN, ¿okay? No podía pagarlas afuera, entonces era complicado, ¿no? Pero volvamos al tema para no desviarme.
no es sorprendente que es muy fácil obligar y observar un comportamiento en un país que es objeto de sanciones, que es mucho más pequeño, que es mucho menos poderoso y que está mucho menos conectado al sistema político y económico global, si depende de una actividad que lo hace vulnerable. Ejemplo, si Venezuela depende del petróleo, si le sancionan la industria petrolera, ¿qué va a ocurrir? Se afecta económicamente, en mayor o menor grado. Si Siria depende del petróleo, ¿qué ocurre? Lo mismo. Si Rusia depende del petróleo, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Entonces, las sanciones llegan a servir otras funciones en las cuales su efectividad es mucho más difícil juzgarla, ¿ok? Cuando un país objetivo de una sanción es muy poco probable que cambie su comportamiento, las sanciones al menos limitan la habilidad de poder conducir y llevar adelante el comportamiento que no se desea que siga adelante, o sea, que no se desea, que se desea modificar. ¿Okay? Lo que es la Unión Europea y los Estados Unidos ponen embargos de armas contra China, ¿okay? Siguiendo luego de las masacres de Tiananmen, ¿okay? Y las sanciones militares no podían prevenir la represión en ese país, pero limitaron la habilidad de China de adquirir equipos avanzados militares, ¿okay? Obligándola a depender de armamento menos sofisticado y de productores nacionales y de países del bloque soviético. Pero ¿qué hizo China? Ellos pudieron a la larga, por medio del espionaje y por medio de la evasión de sanciones, evadir los obstáculos que el embargo les puso, demostrando cómo la efectividad de las sanciones es algo que se mueve mucho y es algo que puede ser flotante, ¿no? O es algo que puede tener una eficacia en el tiempo. Quiero darle la bienvenida a los que están llegando. Por favor, pónganse cómodos, siéntense. Estamos hablando sobre las sanciones y cómo es la eficacia de las sanciones en el sistema internacional, particularmente el tema ruso. Con frecuencia, las sanciones también son una señal, ¿okay? Para tanto los que están en el país sancionado como para los que están fuera de él, de que alguien no aprueba lo que está ocurriendo, ¿okay? Esto le permite al que pone las sanciones como que lucir en el teatro internacional, en el concierto de las naciones, para decir, mira, yo estoy haciendo algo al respecto, ¿okay? Sin tener que acudir a castigos más estrictos que podrían escalar y salirse de control más allá de lo que está dentro de lo que ellos pueden manejar, ¿okay? El 19 de enero, un día antes de que Biden tomara el poder, tomara posesión, Irán sancionó a Estados Unidos, ¿okay? En la figura del expresidente Donald Trump y otros oficiales. Y a pesar de que eso no tenía ningún efecto, eso le generó dividendos políticos a Teherán en su propio país, ¿okay? Y con algunos otros países, o sea, vecinos, ¿okay? De alguna forma. Entonces, eso es un ejemplo de cómo alguien, o sea, sanciona, de cómo los estados pueden sancionar, pero a la larga sanciona el que puede, no el que quiere, ¿ok? Sanciona el que puede, no el que quiere. Ahora, por último, en este particular, las sanciones cada vez más se usan como una herramienta bastante burda para tratar de detener el avance económico a gran escala en las competiciones estratégicas de cualquier país. Y esa es una dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿okay? Y de las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, de los países en vías de desarrollo. Porque en la cual cada país, en particularmente los Estados Unidos, pero cada vez más China, emplean las sanciones para tratar de evitar que el otro domine áreas económicas claves y fundamentales como las nuevas tecnologías, los semiconductores y las redes 5G. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se aplican las sanciones? ¿Okay? Pues esto es algo que mucha gente me ha preguntado. Notoriamente, muchas sanciones pueden ser aplicadas y empleadas de forma
clave, ¿ok? Y comprensiva contra un país. Por ejemplo, vetan el comercio, ¿ok? O de forma más, o pueden aplicarlas de forma más, o sea, más bien, mejor dirigida, ¿ok? Como congelarle a fulanito o menganito las cuentas en los paraísos fiscales donde las tienen, ¿ok? Pero esos métodos tienen unos trade-off complejos, ¿ok? Vamos a tratar de desglosarlos un poco, vamos a desempacar esa maraña un poco, ¿ok? Las sanciones, las que llaman las comprehensive sanctions, las sanciones comprensivas, las sanciones amplias, ¿ok? Pueden ejercer presión extrema, amplia, pero lastiman a los ciudadanos en formas que pueden generar rechazo, ¿ok? Las sanciones internacionales contra Irak luego de la invasión de Kuwait de 1990 lastimaron, lastimaron bastante. ¿Por qué? Porque lograron alterar la economía iraquí, ¿ok? Pero le permitieron retratar a los líderes iraquíes, ¿ok? O sea, le permitieron a los líderes iraquíes retratar una realidad propagandística que les iba a su favor, ¿ok? Y decían que eso causaba un daño humanitario terrible, que a la larga eso debilitó la imagen de los Estados Unidos en ese país, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo de cómo unas sanciones amplias lastiman. Lo mismo ocurrió aquí en Venezuela. En Venezuela la aplicación de sanciones amplias generó un rechazo, un amplio rechazo, porque si bien algunas eran dirigidas hacia los jerarcas venezolanos, otras en su aplicación afectaban a todo el mundo. ¿Y qué hicieron los jerarcas venezolanos? Se las achacaron a todo lo demás, diciendo que muchos decían no, que están siguiendo el libreto ruso, el libreto soviético. Eso existe desde hace mucho, eso existe desde que las sanciones las empezaron a utilizar de esa manera, ¿ok? Ahora, las sanciones dirigidas, ¿ok? Le hacen la vida difícil a las élites, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque les impide tener y darse la vida que normalmente se dan. Pero esas sanciones no hacen el impacto que buscan de provocar un cambio en el comportamiento estatal, ¿ok? Los países occidentales congelan los bienes, congelan cuentas, vetan los vuelos, o sea, impiden que la gente se viaje y se movilice, y eso irrita mucho a la casta, a las élites, a los gobernantes y a los hombres de negocios, ¿ok? Pero a la larga, los modos de vida, el modus vivendi de esos individuos dependen, en el caso de los rusos, del Kremlin, ¿ok? Y eso, o sea, no mella mucho, no hace mella en el comportamiento de cómo esta gente va a actuar, ¿ok? Porque a la larga, en el momento de sentarse en una mesa a negociar, ellos piden formas de protección y compensarles el daño que les hicieron. Y a la larga siempre se los dan. Entonces, muchos politólogos, por allí buscan la forma de estudiar este fenómeno de sanciones y decir cómo las hacemos más eficaces, ¿ok? Y bueno, con los ejemplos que ya les demostré, las sanciones pueden funcionar a un nivel táctico, pero se caen en un nivel estratégico. Y eso es que pueden lograr su propósito inmediato, pero singularmente pueden ser, o sea, no logran lo que quieren buscar a la hora de modificar el cambio de comportamiento, que es lo que realmente para lo cual la sanción se impuso. Y lo que es peor, las sanciones a veces se pegan ellas mismas un tiro en el pie, se derrotan ellas mismas porque crean más problemas de los que resuelven, ¿ok? Quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando ahorita, se han venido conectando más. Por favor, regálenme likes, compartan esto dándole a la flechita aquí, pasen por mi canal de YouTube y se suscriben, patreon.com/Alberto Zambrano, porque allí es donde estoy, ¿ok? Estamos en vivo. Les decía, las sanciones pueden ser redactadas de una forma más eficaz, pero eso lo tenemos que ver, ¿ok? Y les decía
que las sanciones pueden se derrotan a ellas mismas. ¿Okay? Como diría Carlos Andrés, se autosuicidan, como diría el expresidente Carlos Andrés Pérez, se autosuicidan. Y a pesar de la naturaleza única de cada proceso sancionatorio, hay algunos factores ampliamente aceptados que hacen que una sanción sea más eficaz. ¿Okay? Entonces serían 2, 4, 6, 8, serían 10. ¿Okay? Atar las sanciones a un comportamiento definido que se puede lograr en un tiempo determinado. Que la sanción venga con un plan de impacto de ayuda humanitaria, ¿okay? Para generar un buen punto sobre el cual apalancarte. Utilizar las sanciones de forma correcta junto con otras formas de hacer Estado. ¿Okay? Asegurar que el pueblo, ¿okay? Al que se le aplican las sanciones las apoye. ¿Okay? Que las sanciones tengan apoyo y soporte político, que las sanciones sean actualizadas regularmente, que te prepares para que las sanciones tengan implicaciones de segundo orden, ¿okay? Que complementes la oposición interna política, ¿okay? En el país, ¿okay? O sea, que las sanciones apoyen a la oposición en el país, que coordinen las sanciones lo más ampliamente posible, ¿okay? Que consideres el horizonte de tiempo con el cual las vas a poner, pero no las puedes dejar indefinidamente, no las puedes dejar durante 60 años, y tienes que enfocarte en los puntos sobre los cuales te tienes que apalancar. Esas son las 10 grandes cosas que abarca una sanción. Entonces vamos a tratar de desempacarlas y desenmarañarlas un poco. ¿Okay? Vamos a atar las sanciones a cambios logrables o sea, atar una sanción a un cambio lograble y que se desee en el tiempo, ¿ok? Y quizás ese sea el factor más determinante de una sanción, es ese, o sea, que tú al imponer la sanción puedas lograr que el sancionado cambie su comportamiento, ¿ok? El país que está siendo objeto de la sanción tiene que saber lo que tiene que hacer para que le quiten las sanciones, ¿ok? Y esa exigencia no puede ser algo que el país sancionado lo considere como una línea roja, ¿ok? Un ejemplo, ¿ok? Durante la Guerra Civil de El Salvador en los años 80, múltiples sanciones económicas por parte de Estados Unidos por cuestiones de derechos humanos y abusos de derechos humanos no fueron eficaces en lo absoluto, porque no eran claras y dejaron a los líderes hicieron sentir a los líderes salvadoreños que sus acciones contra las guerrillas de izquierda que estaban acabando el país eran claves para que ellos pudieran sobrevivir. En contraste, cuando los Estados Unidos amenazaron con quitar parte del paquete de ayuda que los líderes salvadoreños recibían, los líderes salvadoreños intercedieron en una disputa legal, ¿okay? Y la petición era clara y era políticamente plausible. Entonces eso lo llevó a un éxito, ¿okay? Ahora, vamos a ver otro aspecto. Si nos enfocamos en los puntos en los cuales nos podemos apalancar, sabiendo de que no nos podemos pasar de la mano imponiendo una sanción, tenemos que saber que la eficacia de una sanción se fundamenta en que el país que la aplica, ¿okay? Al aplicársela al país objetivo, ese país es vulnerable a ponerle a que pase por ciertas penas y ciertas penurias, ¿okay? Y de otra manera las sanciones podrían ser mucho más graves, ¿okay? O sea, en ciertos casos, perro que ladra no muerde, y eso es mejor sanción que imponer una sanción en sí, ¿okay? Entonces que un país también mida lo que se va a hacer, yo considero que es fundamental, ¿okay? Los Estados Unidos siempre ha utilizado su gran influencia en el sistema financiero y el rol que tiene el dólar como una moneda de reserva global para cortar a las naciones sancionadas y a los individuos para acceder a sus fondos. Y eso es lo que pasó ahorita en Rusia. Eso es lo que pasó ahorita con Rusia, como lo vamos a ver.
En 2018, Washington le cortó las patas a Irán al sacarlos del sistema financiero, el sistema financiero global. Y simultáneamente las acciones americanas también generaron preocupaciones de cómo se usan las finanzas como un arma, y cómo el dólar se usa como un arma, lo cual lleva a otros debates como el uso y el empleo de criptomonedas y de criptoactivos como monedas de reserva en lugar del dólar, o de metales preciosos. Rusia tiene años comprando oro, para evitar tener que depender tanto de la exposición al dólar, Entonces, esa es una de las formas que tiene un país que es muy proclive a saber que se va a sancionar a eso. Veamos otro aspecto que tenemos que considerar para los temas de seguridad y de eficacia de una sanción. Considerar el costo humano. Las sanciones generalmente son más eficaces cuando utilizas tu mayor nivel de influencia, y hacerlo con frecuencia tiene repercusiones bastante negativas, tanto para el bien común para quienes se las aplicas, y también pueden limitar la habilidad de la sanción de alterar el comportamiento de quien se la aplicas. En nuestro caso, entre 2019 y 2020, Estados Unidos nos sacó a los venezolanos del sistema financiero petrolero. O sea, las exportaciones petroleras, para buscar sacar a Nicolás Maduro, cortaron, todo lo que tenía que ver con petróleo. Y el desastre económico que eso causó, exacerbó una crisis humanitaria que afectó a los ciudadanos de a pie, peor que afectó a los líderes del país. Los líderes que estaban en el país no les pasó nada, a los opositores no les pasó nada, a la casta política no le pasó nada. Esa sanción la pagaron los ciudadanos de este país. Entonces, el retrato que hizo Caracas de las sanciones, es como un castigo colectivo, y así fue. Y debilitó la habilidad de Washington de poder tener apoyo regional para obtener, de poder obtener apoyo regional en pro de que las sanciones fueran así. Entonces, si consideramos también el tiempo en el cual vas a poner la sanción, porque las sanciones no pueden durar 60 años, Las sanciones son más eficaces cuando se la aplicas a un país, y cuando se la aplicas a los líderes de un país que puede que tengan algún tipo, puede que sean proclives a tener respuestas hacia sus ciudadanos, pero son menos proclives a funcionar si el comportamiento de ese país si el comportamiento de los líderes de ese país es como el que tienen los chavistas en Venezuela. Si los líderes de ese país no les importa a sus ciudadanos, no les importa a su pueblo, esas sanciones con esas sanciones no va a pasar nada. Entonces, una sanción es mucho más proclive a ser eficaz, si los líderes de los países tienden a responder a lo que les piden sus ciudadanos. Pero si los líderes de los países no responden a lo que piden sus ciudadanos, sino que responden a sus intereses, esas sanciones no van a funcionar. Irán es un perfecto ejemplo de eso. Irán no es una democracia en ningún sentido de la palabra. Así tengan elecciones, no son una democracia. Pero Irán tiene elecciones, Irán tiene debate político, y el país tiene protestas, esporádicas, pero lo tiene, y esas protestas aseguran que sus líderes al menos tengan que tomar en cuenta los pesares y los quejares de sus ciudadanos en consideración. Y las protestas masivas antigobierno de 2019 y 2020 se llevaron adelante. ¿Por qué? Porque hubo un montón de gastos y recortes por medio de las sanciones que les aplicó Estados Unidos. Y eso lo que demuestra es cómo los líderes son vulnerables a la presión extranjera. Ahora, en contraste, veamos cómo funciona eso en países a los que los líderes no les importa nada, como Corea del Norte.
la élite de Corea del Norte, ¿ok? Tiene un control férreo y completo de esa sociedad y no tiene o sea, ahí no hacen protestas, ¿ok? Entonces les ponen sopotoscientes sanciones y ellos se las pasan por aquí, ni les importa, ¿ok? Entonces tienes que usar, por otra parte, o sea, el quinto punto era que tienes que utilizar las sanciones en concierto con otras formas de hacer Estado. Las sanciones en algunos casos pueden ser eficaces por su cuenta, pero casi siempre son poderosas cuando las combinas y las complementas con otras acciones para hacer presión al país, ¿ok? Para alterar su comportamiento, incluyendo los incentivos. Mandas a tus diplomáticos a que hablen, ¿ok? O desincentivos, como mandarles a los militares, ¿ok? O sea, entre los años 90 y los años 2000, en esos 10 años, en los Estados Unidos y le hizo coerción al régimen de Gaddafi de que entregara sus armas, ¿ok? Y que limitara su apoyo a grupos terroristas y le quitó, le quitó ciertas cosas a las presiones que hizo, ¿ok? Puso ciertas sanciones multilaterales y puso ciertas, negociaba, ¿ok? Negociaba. Y eso puso a Gaddafi en una posición favorable, ¿ok? Y lo lograron. Entonces, si tú coordinas esas sanciones ese es el sexto punto, si tú coordinas las sanciones con otros que estén en el mundo, en el teatro de naciones, ¿ok? O sea, también te va mejor. ¿Por qué? Bueno, porque las sanciones son más probables, es mucho más probable que afecten ese cambio, que logren hacer ese cambio cuando muchos países se montan en ese barco y se lo hacen y sancionan de forma coordinada por medio de alguna institución para incrementar esa legitimidad percibida y se mitigan la percepción de que sanción tras sanción fatiga, ¿ok? Y, o sea, la pinta de que tienen un apoyo global más amplio, ¿ok? Es mucho más influyente, ¿ok? Y eso les da un piso, ¿ok? Un ejemplo que no me gusta de la historia, pero que es un ejemplo al fin, es lo que ocurrió en las sanciones que le hicieron al régimen de Sudáfrica, ¿okay? Lo que mal llamaron el régimen del apartheid, ¿okay? El régimen del apartheid, el mal llamado régimen del apartheid, fue duramente sancionado de forma coordinada y eso llevó a su colapso, ¿okay? Y en contraste, el embargo contra Cuba, a pesar de restringir severamente el desarrollo económico de Cuba, no ha podido acabar con los comunistas, ¿ok? No ha podido acabar con los comunistas. Junior, tienes toda la razón con tu comentario. Gracias por tu comentario. Las Naciones Unidas coordina una amplia gama de sanciones contra Corea del Norte que están apoyadas por la Unión Europea, por los japoneses, por Estados Unidos y por Corea del Sur. Y esas sanciones, esos castigos restringen las actividades del régimen de Corea del Norte, pero no alteran el cambio de cómo Corea del Norte actúa, ¿ok? No alteran cómo Corea del Norte actúa. Entonces las sanciones realmente tú tienes que buscar implementarlas de una forma más consciente, ¿ok? Tú tienes que buscar asegurar un apoyo en el país que está recibiendo la sanción con su oposición, que es lo que ocurre con Venezuela. Como en Venezuela la oposición es traidora y es fiel al régimen, pues los opositores son unos falsos y unos vendidos y unos chimbos y unos rancios, ¿ok? O sea, ellos siempre se van a oponer a que haya un marco de sanciones, ¿okay? Si tú tienes un amplio apoyo para las sanciones, eso te es útil en el sistema internacional, pero te es útil en el sistema nacional porque al imponerle a los líderes de un país ciertas sanciones, ¿okay? Tú tienes que tener apoyo de parte de los gobernantes, de los gobernados de ese país, ¿okay? Que estén de acuerdo con que se les sancione a su líder. ¿Okay? De todas formas, y de otra manera, el que tiene el que les tocó tener a ese tirano, ¿okay?
gobernándoles, o sea, van a ponerse de su lado. Y eso muchas veces pasa. Les pongo un ejemplo, cuando el presidente Jimmy Carter impuso un embargo de granos contra la Unión Soviética en el año 80, 1980, en respuesta a la invasión de Afganistán, el embargo lo tuvo que levantar el sucesor de Carter, Ronald Reagan, en el 81, porque durante su campaña Ronald Reagan criticó el embargo, que lo veía como que castigaba, ¿okay?, a los granjeros estadounidenses más que a los líderes de la Unión Soviética, dejando sin duda que Moscú simplemente necesitaba esperar a que hubiera un cambio político en Washington. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética le compraba granos a Moscú, y al tú castigar a los soviéticos diciéndole no puedes comprar grano, que tu primer comprador era Estados Unidos, estabas castigando a eso. ¿Qué pasa si Venezuela mete las narices en Ucrania a favor de Rusia? Bueno, te respondo, Junior. Si Venezuela mete las narices en Ucrania a favor de Rusia, Venezuela pasa a ser un actor internacional dentro de un conflicto que involucra a la organización del tratado, la Organización Defensiva del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿okay? Y eso traería consecuencias para nosotros, ¿okay? Consecuencias que nosotros tenemos que medir y asumir como pueblo, ¿okay? Seguimos. Si complementamos una oposición política nacional con unas sanciones en el país que las recibe, o sea, si tú apoyas a la oposición del país que recibe las sanciones, aunque no siempre sea posible, esas sanciones pueden ser eficaces cuando tú complementas la presión que hay en ese país junto con las sanciones, y eso se refuerza, ¿ok? Eso pasó en Sudáfrica en los años 80, y también, otro ejemplo que a mí no me gusta, durante el encarcelamiento de Navalny, en las protestas antigubernamentales en Rusia, en las cuales los líderes occidentales se reunieron y con los jerarcas del business ruso, ¿okay? Eso generó escozor dentro del gobierno, y eso tuvo impacto, ¿ok? Bueno, también tienes que actualizar de forma regular esas sanciones, porque son más eficaces cuando las sanciones son dinámicas y no estáticas, ¿ok? Tienes que evaluar la sanción. ¿Por qué? Porque los países sancionados buscan evadirlas, ¿ok? Buscan nuevos puntos de apoyo y buscan hacer otras consideraciones, ¿ok? Estados Unidos no actualiza las sanciones que le aplicó a Burundi, ¿okay?, desde 2016, ¿okay? Las sanciones financieras y las restricciones de viaje, y los líderes rebeldes acusados de instigar ataques han sabido evadir las sanciones. En Venezuela también. Aquí me preguntan, ya esta pregunta la contesté, ¿okay? Entonces tú tenemos que entender que un país tiene que creer en la credibilidad de una remoción de sanciones si toma los pasos apropiados, ¿okay? Porque si el país sancionado toma los pasos apropiados para cumplir, le tienes que quitar la sanción, ¿okay? Y esa sanción no puede ser, no puede estar ahí de forma indefinida, ¿okay? Y bueno, por último, te tienes que preparar para las implicaciones a la postre, ¿okay?, de lo que viene luego de la sanción, porque las sanciones crean consecuencias que puedes predecir e consecuencias impredecibles, ¿okay? Y si consideras esas con antelación, puedes asegurar que su eficacia sean buenas y que sus efectos puedan conformar los objetivos estratégicos de lo que quieres aplicar. En el embargo contra Cuba, eso es un rol que nos permitió evaluar cómo las sanciones no funcionaron, ¿okay? Las sanciones económicas que Estados Unidos le puso, militares económicas que Estados Unidos le puso a Pakistán en la prueba nuclear que hicieron en el 98 y el 99, aumentaron la dependencia de la capacidad nuclear de Pakistán, ¿okay?
en el acceso al armamento convencional de ese país. Porque ¿qué hizo Pakistán? Está bien, yo no sigo usando armas nucleares, pero voy a usar armas convencionales con mucha más intensidad. Entonces, habiendo visto eso, vamos a estar pendientes de que vamos a hablar ahora de Rusia, ¿ok? Pues ya hablamos un poco más en general, entonces vamos a hablar un poco de Rusia, ¿ok? En estos últimos días, el conflicto entre Rusia y Ucrania entró en una nueva etapa. Justo hoy, el conflicto escaló a tal punto de que hubo una invasión por parte de las Fuerzas Armadas rusas a ese país, porque, bueno, Rusia dice que se quedaron sin opción, ¿ok? Hubo ataques en los puestos fronterizos, ¿okay? Ataques aéreos, ataques de misiles en las últimas horas alrededor de toda la extensión de Ucrania, ¿okay? En Kiev hubo ataques, pues probable, según los análisis de inteligencia de fuentes abiertas y los analistas militares, probablemente Kiev caiga en unas 72 horas, ¿okay? Y bueno, lograron tomar la central eléctrica de Chernobyl, ¿okay? Los distintos batallones armados ucranianos fueron derrotados, muchos se rindieron, ¿okay? La administración civil de Lviv emite una alerta en la televisión de emergencia que dice que hay que ayudar a los enfermos y ancianos, que hay que mantener la calma y el orden. Vamos a guardar este video, de hecho. Ajá. Bueno, la Comisión Europea propuso nuevas sanciones contra la Federación Rusa, ¿okay? El embajador ruso de Turquía el embajador ucraniano en Turquía fue llamado, ¿okay? Y hay una gran reacción diplomática a manos de esto, ¿no? El reconocimiento de Moscú de las dos repúblicas, la de Donetsk y Lugansk, no cambia nada, ¿okay? En el aspecto geopolítico, por lo menos en el Cáucaso, de lo que es entre la Federación Rusa y Azerbaiyán, ¿okay? Ya que el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, así lo dijo en una reunión de líderes con el jefe del TASS Editors Club, ¿okay? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, hay ataques con Sukhoi 25 en el área del Gostomel, en Odessa hay ataques contra la armada ucraniana, ¿okay? El puerto de Ochakov en el oblast de Mykolaiv, en el oblast de Mykolaiv cayó. ¿Qué más? Bueno, seguimos aquí para ver ataques rusos. Han logrado tumbar aviones, cerca de 147 personas han muerto. Hay ataques de artillería en Kharkov, ataques en Hostomel, y en Gostomel, en la región cercana de Kiev, ¿okay? Hay helicópteros K-52 y Mi-8 AMTSH, ¿okay? Bueno, cuando vean los videos lo van a poder ver. Van a ver videos que tengo para el video premium que les estoy preparando a mis suscriptores en Patreon de las Fuerzas Armadas rusas, ¿okay? Que esto lo he sacado por inteligencia de imágenes, de la red social TikTok y otros canales de OSINT que he manejado, ¿okay? Hay helicópteros volando muy bajo cerca de Kiev. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, casi toda Ucrania está siendo tomada por las fuerzas rusas, ¿okay? Hay ataques importantes cerca de... Vamos a ver... guardar... no... ok... Hay ataques importantes, sobre todo concentrados cerca de la capital. Hay columnas, los videos de las columnas de los tanques abandonados por parte de los soldados ucranianos
son numerosos, ¿ok? Y son bastante, o sea, dicen bastante, pues son soldados que no están dispuestos a pelear en defensa de su país ante una ofensiva arrolladora, porque la ofensiva rusa de verdad es arrolladora. Las imágenes que yo les voy a compartir a mis suscriptores en Patreon y que la van a poder ver son realmente increíbles, porque o sea, la escala con la cual Rusia tiene el poder de fuego para poder llevar adelante esta operación especial es eso. Ahora, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué esto está pasando? Bueno, sencillamente para Rusia la gota que derramó el vaso fue la pretensión de Ucrania de tomar medidas y de desarrollar armas nucleares, o de tomar y de retomar o de apilarse con armas en horas de la mañana. Mientras tanto, en horas de la tarde del día de hoy. Okay. Mi tarde en Caracas, la noche de él allá en Rusia. Okay. Mientras tanto, los grupos nacionalistas ucranianos están muy activos en los canales de Telegram de ellos. Se les ve repartiendo rifles, se les ve repartiendo insignias, preparándose para luchar una resistencia de una guerra asimétrica, un conflicto de nueva generación en la cual o sea, la cosa no luce favorable para los ucranianos, dada la magnitud, el poder de fuego o sea, la magnitud, el poder de fuego y el aislamiento en el que están, ¿no? Occidente no está apoyando a los ucranianos, más allá de apoyos netamente financieros y económicos al sancionar a Rusia en el sistema internacional, ¿no? A las 11:02 de la mañana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas de ocupaciones rusas tomaron la planta nuclear de Chernobyl, ¿okay? Y lo lograron, ¿okay? Y bueno, el mapa de las escaramuzas es bastante claro. Abarca el norte, todo el frente de las repúblicas, ¿okay? que tomaron, de Donetsk, Lugansk, pero también hay una invasión desde Crimea, ¿okay? Desde el sur de Crimea hacia el sur. Y bueno, el Belgorod, Sumy, ya cuando vean el mapa, aquí pueden verlo, lo van a poder considerar, ¿okay? Según los analistas de la defensa de Estados Unidos, la acción ucraniana es una fase inicial de una invasión a larga escala que apenas está comenzando. La evaluación que tienen los analistas de defensa de Estados Unidos es que básicamente lo que Rusia busca con esta invasión es la decapitación del gobierno ucraniano para montar un gobierno títere ucraniano. Mientras tanto, el crudo Brent y el crudo West Texas se disparan, ¿okay? Lo proyectan hacia más de $120 el barril, ¿okay? Continuaron las escaramuzas a lo largo del día. Rusia cerró el frente oriental a la aviación civil, ¿okay? Reportan desde Moldavia cerca de 4.000 ucranianos. Hay numerosos videos de ucranianos en estaciones de metro. El youtuber e influencer Alex Tienda hizo un video de él diciendo que estaba siendo invadido y bombardeado en Kiev, ¿no? Pero es muy curioso que te están invadiendo y te están bombardeando y te están haciendo la guerra, y tú haces un video, lo logras subir, ¿no? Y también te da chance para hacer el review del video de la comida que te mandaron en el room service, ¿no? Entonces, vaya, qué cosa tan contrastante, tan interesante, ¿no?
todo el personal de Naciones Unidas en Ucrania está seguro y está siendo reubicado, según la portavoz de Naciones Unidas, Stephanie Dujarric. ¿Okay? Suiza decide imponer sanciones a 3 bancos rusos y 361 diputados de la Duma rusa. ¿Okay? El estado de emergencia ruso está en efecto, declararon un toque de queda, no le permitan a los hombres mayores de edad salir del país, se tienen que quedar a pelear por su país. El Raiffeisenbank en Ucrania bloqueó las cuentas de los ciudadanos de Rusia y Bielorrusia. El periodista de Bellingcat, Christo Gossev, dice que las fuentes del gobierno ucraniano le dicen que 18 aviones Ilyushin 76 se fueron de de Pskov en dirección hacia Kiev y que iban a llegar en 1 hora. Sí, ya se van a robar el dinero de los rusos, eso es absolutamente cierto. Que probablemente ellos también se lo roban, que también es dinero robado. Entonces, ladrón que roba, ladrón como que tiene 100 años de perdón ahí. Pero bueno, alguna plata habrá que es bien ganada. Las escaramuzas por Gostomel son duras, son constantes. Los reportes del FSB, que es la agencia de inteligencia rusa, dicen que no hay guardia fronteriza ucraniana en la frontera, a lo largo de la amplísima frontera ruso-ucraniana. ¿Okay? Putin se dirige a sobre la operación militar diciendo de que era una medida necesaria sobre la cual no quedaron, no tuvieron más remedio que hacerla. ¿Okay? Bolivia emitió un comunicado, ¿okay? Diciendo que el Estado Plurinacional de Bolivia sigue con preocupación la situación generada en Ucrania y lamenta que la falta de diálogo y entendimiento haya provocado una mayor escalada del conflicto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, las Fuerzas Armadas rusas, hay múltiples videos de ciudadanos que desde la red grabando con sus celulares y subiendo los videos a redes sociales de columnas de tanques y de la Fuerza Armada mecanizada, tanque tras tanque de columna de tanque tras columna de tanque, incursionando hacia Ucrania. ¿Okay? En la capital de Sumy, al norte de Ucrania, también hay una toma de esa región. ¿Okay? La cosa avanza. Hay una serie de voluntarios chechenos en el lado ucraniano que están diciendo manifestarse para combatir la invasión. Y bueno, la cosa es, la cosa se sigue poniendo peleaguda. Vámonos a lo más reciente. En Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento, lamenta la burla y el quebrantamiento de Minsk por parte de la OTAN, promovido por los Estados Unidos. Y bueno, la cosa se sigue poniendo peleaguda. Ese es el mundo que tenemos, no lo podemos cambiar, no podemos cambiar la realidad, podemos evadir la realidad, pero no sus consecuencias. Esa es Rusia. Es terrible lo que está ocurriendo. Rusia es así, la guerra es así, y la cosa no pretende mejorar. ¿Okay? El mundo de los mercados financieros va a ser interesante lo que va a ocurrir. Con esto ya vamos a ir concluyendo el en vivo. Le quiero dar las gracias a todos los que se han podido unir, los que me han dejado su comentario, los que se han suscrito al canal. El canal de YouTube es el podcast de Alberto Zambrano, el podcast de Alberto Zambrano, donde sea que consigas tus podcasts, si prefieres esto en audio. Patreon.com es lo que hace posible que yo pueda subir estos videos editados y mejorados, tanto para ellos como para todos ustedes. Y bueno, con eso concluimos. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.